Bueno, a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en Home Experience. Hemos estado de alguna manera continuando desde el tiempo de adoración hasta este preciso momento. Estoy súper emocionado de poder compartir con todos ustedes las cosas que Dios me ha revelado, especialmente en lo que respecta a nuestro propio valor como personas. Sé que la semana pasada revisé cuántas escrituras pude para, de alguna manera, crear una base o una mejor comprensión de quién Dios nos está haciendo ser y este malentendido que podríamos tener sobre el valor en el sistema en el que vivimos, donde el mercado nos dice que tenemos que demostrar el valor y la valía que tenemos, basándonos en nuestro conjunto de habilidades o en las cosas que somos capaces de hacer, y es como una entrevista de trabajo. Pero Dios nos trata a cada uno de nosotros como a su familia, así que Él nos dice, están completamente bienvenidos a sentarse aquí a la mesa. Para todos aquellos que han puesto su fe y su confianza en mi Hijo Jesús, una vez que han creído en Él, son más que bienvenidos a la mesa. No tienen que probar su valor. Es que hay un lugar para ti y puedes pasar como en una cena familiar, ¿no crees? Así que hoy nos estamos concentrando en por qué a veces todavía no sentimos esa valoración, aún no nos sentimos lo suficientemente valiosos y esos sentimientos pueden resultar un poco complicados para nosotros porque a veces confiamos en ellos demasiado. Entonces, si tu valor ya está establecido, ¿por qué no lo sientes así? Quiero decir, aquí está la tensión. Puedes de alguna manera saber que algo es cierto, pero en lo más profundo de tu corazón sigues sin experimentarlo como algo verdaderamente real. Así que algunos de nosotros hemos crecido, ya sabes, escuchando las Escrituras, escuchando a pastores hablar de todas estas cosas y hablar de Jesús, hablar de esta idea de relación, pero quizás no estés experimentando la relación de la manera en que ellos intentan expresarla, lo que significa que estás oyendo algo, pero no lo estás experimentando realmente por ti mismo. Y quiero decir, uno puede creer algo en su mente, pero tenerlo en tu corazón, eso es verdaderamente una obra que Dios realiza en nosotros. Y ese es el poder del Espíritu Santo que habita y mora en nuestro interior. Así que vamos a pasar a esta idea, a este nuevo enfoque, ya que hemos sentado esta base. Si tuviste la oportunidad de ver el video anterior, te aconsejo encarecidamente que regreses porque de alguna manera preparé algunas cosas sobre cómo Dios nos ve y su sistema de valores que Él ha creado en su reino. Así que teniendo esto en cuenta, vamos a seguir adelante y, por así decirlo, hay como 3 puntos que quería compartir que de alguna manera influyen en cómo entendemos quiénes somos y nuestro propio valor, la forma en que Dios nos ha creado. Y el primero de ellos es una malinterpretación, una profunda incomprensión de lo que es el amor, y esto distorsiona nuestro valor. Lo que quiero decir con esto es que he estado involucrado en el ministerio estudiantil por un tiempo considerable. Lo suficiente como para saber que el desarrollo de un niño, especialmente en esa etapa crucial que va desde la infancia hasta los años de la preadolescencia, pasando por la escuela intermedia, luego la secundaria, la adolescencia, finalmente al avanzar hacia la universidad, existe un proceso de desarrollo natural que cada joven de alguna manera debería experimentar, ¿verdad? Y la forma en que Dios lo ha diseñado es a través de una estructura familiar, de una madre, un padre y un hijo. Y ese proceso que Él ha concebido, este diseño tan particular, está estructurado de tal forma para generar un amor consistente, un entorno estable para que los niños puedan desarrollarse plenamente y reconocer su propio valor. Pero cuando lo que se recibe es un amor inconsistente, entonces la identidad de uno puede llegar a sentirse inestable. Y la identidad que Dios quiere que tengamos es que lleguemos a comprender este inmenso amor que Él siente por cada uno de nosotros. Así que lo vemos claramente en Juan 3:16, y de hecho mencionamos esto la semana pasada al hablar de Nicodemo, quien se reunía con Jesús en secreto porque tenía mucho que perder si lo seguía públicamente. ¿Ves? En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta idea, este amor tan inmenso que Dios siente por cada uno de nosotros no es un simple intercambio de favores, no es un quid pro quo donde yo hago algo por ti y tú haces algo por mí. Es este amor que sobrepasa y va más allá de toda nuestra comprensión humana. Es el amor ágape, es un amor que no deja de derramarse constantemente día y noche sobre nosotros, sobre el mundo y especialmente sobre su pueblo. Así que hace poco estaba leyendo el libro de Juan y llegué a este versículo y estaba en Juan 17, versículo 3. Voy a compartirlo con ustedes y quiero que lo miren con atención. Lo voy a decir 2 veces porque es posible que no lo capten la primera vez.
Es uno de esos versículos que uno como que escucha y dice, qué bueno, y luego simplemente sigues adelante. Es una de las oraciones sacerdotales de Jesús y dice así, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Permítanme compartir eso con ustedes de nuevo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es muy interesante notar que la palabra utilizada en Juan 3 y en Juan 17 para referirse a la vida eterna es exactamente la misma palabra. Pero en Juan 17, esta idea de conocer es la palabra clave. Y tuve que investigarla a fondo en el griego original. Y también necesité llamar a un amigo, porque uno de mis amigos está estudiando griego antiguo y él me estuvo explicando todo esto con gran detalle. Y la verdad es que me dejó completamente asombrado. Pero la palabra griega es ginosko, y eso significa conocer algo, pero no conocerlo simplemente como un conocimiento puramente intelectual o de la cabeza. Es conocer algo de una forma relacional, es conocer algo como a una persona, una relación que uno tiene. Me gusta poner el ejemplo de uno de mis guitarristas favoritos. Su nombre es Keith Urban. Creo que es un guitarrista fenomenal. Hay otros guitarristas que me encantan absolutamente. Podría compartirles quiénes son, pero no van a saber quiénes son porque la mayoría de esos tipos están como que muy por debajo del radar. Pero este en particular, Keith Urban, ¿verdad? Digamos que yo estaba caminando por el centro de Tampa y él está ahí. Y si Jenny estuviera conmigo en ese momento me estaría sujetando porque me estoy volviendo loco, porque él está ahí, está justo ahí. Tengo mucha información de él. Pero cuando me encontrara con él no sabría absolutamente nada de mí. Así que yo lo sé todo sobre él, pero él a mí no me conoce. Ese es este tipo de ginosko, este conocimiento profundo del que estamos hablando. E incluso la palabra saber se utiliza en el Antiguo Testamento. Ahora bien, el Nuevo Testamento se traduce al griego, pero la palabra hebrea para saber es yada. Y ese conocimiento es muy íntimo, como Adán y Eva se conocieron. Así que este conocimiento no es solo una materia o un tema, como si fueras un experto en la materia. Estás conociendo de forma experiencial y teniendo esto que Jesús llama vida eterna. Es extraño porque habla de sí mismo como en tercera persona, pero esa es la vida eterna, conocer al Padre y conocer al Hijo. Y cuando los conoces de una manera relacional, no es algo que suceda en un solo evento y luego un hasta luego, hasta que uno muera. Es este acontecimiento relacional que sigue avanzando y progresando en un patrón lineal. Bueno, cuando los niños se están desarrollando, deberían tener ese patrón lineal de crecimiento y desarrollo con la familia que los rodea para que así puedan reforzar esos sentimientos de amor y de conexión, observando las interacciones, aprendiendo cómo se deben hacer las cosas en el día a día de un hogar. Pero desafortunadamente, porque vivimos en un mundo pecaminoso, muchas veces cuando hablo con adolescentes, especialmente, no utilizo la frase Dios es tu Padre Celestial y simplemente la digo sin más explicaciones. Tengo que explicarles realmente lo que eso significa, porque para ellos, cuando escuchan, oh, mi Padre Celestial, su reacción es, bueno, mi Padre terrenal se marchó. Así que existe una desconexión importante ahí. Y esas son algunas de las cosas que de cierta forma nos impactan de manera perjudicial cuando estamos malinterpretando nuestro propio valor. Así que no solo aprendes sobre Dios, sino que lo experimentas. Eso es precisamente lo que te estamos animando a hacer, especialmente al practicar las 4 S: el silencio, la soledad, la lectura de las Escrituras y el descanso del sábado. La idea es que lo experimentes por ti mismo, no solo escuchando a personas como yo, sino que puedas cultivar esa conexión relacional cada día, en cada momento, a través del inmenso poder del Espíritu Santo. Así que estamos transicionando ahora a este entendimiento, como que hay muchísimas cosas de las que podemos hablar sobre cómo simplemente tenemos una distorsión de nuestro valor. Pero a veces hay 2 maneras diferentes en que manejamos el valor, y una de ellas es minimizar nuestro propio valor y la otra es intentar probarlo. Diría que el intento de probar nuestro valor está completamente arraigado en toda nuestra cultura, en cada aspecto. Es decir, vemos constantemente a personas intentando demostrar que están viviendo una vida espléndida. Miren lo que estoy comiendo, miren a dónde voy. Y esto lo vemos claramente en las redes sociales. Lo vemos absolutamente por todas partes.
Así que alguien que intenta demostrar su valor y su mérito se ve más o menos así. Esta es una historia graciosa y ha pasado mucho tiempo desde que esto ocurrió, así que puedo compartirla contigo. Una vez estaba en una sesión de improvisación con unos amigos y fue en otra iglesia con un grupo de jóvenes, un montón de chicos. Nos invitaron a ir y ellos estaban simplemente sentados por ahí. Bueno, este chico en particular se me acercó y me dijo, oye, soy baterista. ¿Crees que podría sentarme a tocar con ustedes? Y yo le dije, absolutamente, hombre, claro que sí. Adelante, únete a nosotros, sin duda. Y entonces él me dijo esto, dijo, sueno exactamente como Neil Peart. Y yo sorprendido le pregunté, espera, Neil Peart, ¿te refieres al baterista de Rush? Él me respondió, sí, mi sonido es idéntico al suyo. Ahora bien, en su etapa de adolescencia, ¿verdad? Creo que en su cabeza él pensaba que era realmente, verdaderamente bueno. Ahora sé que probablemente con los años no he hablado con él desde entonces, pero estoy seguro de que ya se dio cuenta de que quizás no estaba al nivel de Neil Peart, porque cuando se subió a la batería le dije, oye, solo toca un patrón de 4x4 y nosotros nos uniremos a ti. Tenía teclado, bajista, tenía guitarras, tenía un montón de guitarras acústicas, eléctricas, todos íbamos a improvisar, ¿verdad? Él me dice, de acuerdo, lo tengo. Y él toma los palos y hace ese movimiento de girarlos y yo pensé, vaya, este chico va a ser bastante bueno. Y después todo se desmoronó a partir de ese momento. Él sobrevaloró su propio valor al decirme que dominaba la batería a este nivel, cuando en realidad no era así. Ahora bien, todo eso forma parte de la experiencia de aprendizaje que él tuvo y estoy seguro de que al recordar ese momento piensa, bueno, probablemente no debía haber hecho eso. Pero esa es una forma en que el péndulo se balancea, es intentar probar tu propio valor cuando sabes que realmente, verdaderamente no estás tan bien como crees que deberías estar. Hay otras personas que de alguna manera minimizan su propio valor. Y minimizar tu valor se ve así. Hace ya varios años empecé a tocar y luego empecé a enseñar guitarra y no tenía la menor idea de cómo cobrar por esas clases de guitarra. Lo que esto significa es, ¿cuánto debería cobrarle de forma justa a alguien para que aprenda a tocar la guitarra? Y yo pensaba, nunca he hecho esto antes en mi vida. Así que me subestimé y al hacerlo me dije, ¿sabes qué? Déjame investigar un poco el mercado y ver cuánto está cobrando la gente por esto. Y resulta que estaban cobrando muchísimo más por las clases de guitarra. Y yo me dije, wow, ¿cómo están cobrando por eso? Bueno, empecé a ver algunas de sus biografías y fueron a la universidad y hicieron todas estas cosas y por eso podían cobrar por ello. Y yo pensé, bueno, yo tengo, ¿sabes? Más de 20 años tocando profesionalmente, más o menos. Quizás más bien, ¿sabes? 18 años en ese momento. Y tocando profesionalmente y tocando la guitarra por casi 25 años. Y yo pensé, quizás podría lanzarlo y decir algo como, he estado tocando en vivo por muchísimo tiempo. ¿Y sabes qué? Resultó que eso era en realidad algo mucho mejor para poder compartir experiencias reales de lo que se siente tocar la guitarra y estar en el escenario y preparar tu mente. Así que tengo una forma diferente de enseñar debido a mi propia experiencia, ¿sabes? No puedes transmitir aquello que no has experimentado y eso es algo verdaderamente importante. Por ejemplo, si estás malinterpretando tu propio valor, va a ser muy difícil para ti poder compartir ese valor que posees con otra persona. Lo cual me lleva a mi tercer punto, es que cuando conoces tu propio valor, eso cambia la forma en que tratas a las demás personas. Por ejemplo, en la carta de Santiago, capítulo 2, dice, y siempre he pensado en Santiago como un hombre bastante estricto, ¿no? Pero dice en Santiago, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Eso está en el versículo 17. ¿Qué? Ya había escuchado eso antes, ¿no? Si la fe sin obras está muerta. Y yo pensé, bueno, eso es un poco duro. Significa que primero tiene que empezar en tu corazón y luego se da el desbordamiento hacia las demás personas. Porque ese amor, esa comprensión de tu valor, de quién eres, entonces se convierte en una acción. No sucede de la otra manera y desafortunadamente tenemos multitudes de personas intentando competir por la atención de Dios, haciendo muchísimas cosas para recibir su amor y por lo tanto obteniendo valor de las cosas que están haciendo, ya sea trabajando en el estacionamiento, trabajando en las concesiones, tocando en el escenario o incluso predicando la palabra. Están trabajando en esta dirección, pero lo que no están comprendiendo es que en primer lugar deben operar desde un lugar y una posición de quiénes son en Jesús y solo después de eso habrá un desbordamiento. Así que cuando logras entender tu valor, cuando comprendes tu importancia en el reino de Dios, es entonces cuando realmente puedes servir. No tiene ninguna importancia el lugar específico donde decidas servir. Ni siquiera me importa si recogemos chicle de la alfombra, limpiamos inodoros, lo haré por la gloria de Dios porque sé quién soy. Espero que esto tenga mucho sentido para alguien porque sé que algunos de nosotros estamos diciendo, oye Dios, ¿me ves?
¿Me estás viendo? ¿Estás viendo lo que estoy haciendo? Él me dice como, sí te veo, pero no quiero que funciones de esa manera. Quiero que operes de una manera distinta. Por eso, cuando dice en Romanos 12, versículo 2, dice, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, ¿verdad? Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Bueno, ser transformado. La transformación significa operar desde ese lugar específico donde ya no piensas en el sistema antiguo, en el viejo sistema operativo que tenías, en la forma de actuar que solías emplear y pensar ahora en este nuevo sistema de caminar desde una posición de quien realmente eres. Así que en Juan 7, versículo 38, dice esto: el que cree en mí, bien, detengámonos un segundo. El que cree en mí es muy simple. No el que hace un montón de cosas y simplemente salta a través de aros y todas esas cosas. Dice, el que cree en mí, el que confía en mí, el que entrega su vida a mí, como la Escritura lo dijo, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. ¿Qué significa eso? ¿Qué son esos ríos de agua viva? Ríos de agua viva. Ríos. ¿Qué significa eso? Bueno, los ríos suelen nacer en algún lugar, río arriba, particularmente de un manantial, y brotan de la tierra de forma constante, y luego corren por la ladera de una montaña, y luego fluyen y se transforman, y se convierten en ese río que tienes delante. Pero esa agua tenía una base, vino de algún lugar. Y por eso Jesús quiere que permanezcamos en la vid, que permanezcamos en Él, para que podamos operar bajo esta comprensión de estar conectados a Él, muy similar a un teléfono celular. Cuando andas por ahí con un celular, la batería de tu celular empieza a agotarse. Ahora bien, sé que algunas baterías son mejores que otras, pero cuando conectas ese teléfono móvil a la fuente de poder eléctrico, tienes energía constante. Lo que Jesús dice es, quiero que seas como ese teléfono móvil, permanece conectado a la fuente de energía que soy yo, porque sin mí nada puedes hacer. Es una hermosa imagen en Juan, capítulo 15, si tienes la oportunidad de ir a leerlo, una de mis partes favoritas de la Escritura. En Juan 15 dice que permanezcas en la vid, solo para permanecer conectado, para mantenerte recargado por Él. Así que por lo tanto tú puedes tener este río de agua viva que brota de tu interior, porque no proviene de ti, sino que emana de Él, y Él es la verdadera fuente de toda vida, y Él es esa agua viva que reside en lo más profundo de nuestro ser mediante el poder del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. ¿Vamos, entendido? Así que ya no tienes que esforzarte en vivir de esta manera cristiana, simplemente brota de tu interior. Y cuando Jesús nos dice, mi yugo es fácil de llevar y mi carga es ligera, Él nos está diciendo algo como, ustedes pueden unirse a mí, como cuando los bueyes al pisar el grano juntos comparten un mismo yugo. Él está diciendo que no es algo difícil. No tienes que estar empujándome y tirando de mí. ¿Sabes? Como si fuera una especie de situación desigual. Él dice, quiero que estés uncido a mí y que simplemente camines conmigo y que mi carga es ligera. Es fácil. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. De cualquier forma en que quieras interpretar o intercambiar esas palabras, ese lenguaje, Él nos está diciendo, es mucho más sencillo conmigo que sin mí. No intentes hacer todo esto por tu cuenta. Y oye, a veces la manera en que las cosas funcionan ahora es como, bueno, ahora no tengo que hacer esto por mi cuenta si Jesús está conmigo. Pero ¿qué pasa si simplemente quiero vivir mi cristianismo completamente solo? Porque encuentro mi valor en Él y solo en Él. Y puedo hacer todas estas cosas. Bueno, hubo un estudio hace muchos años de Lifeway y gastaron millones y millones y millones de dólares e intentaron averiguar por qué los universitarios dejaban la iglesia. Y hay un montón de razones por qué lo hacían. Pero una de las cosas que me llamó la atención, que realmente me conmovió y me pareció muy interesante, es que esos estudiantes universitarios dejaron la iglesia porque no comprendían que la iglesia los necesitaba y la iglesia no entendía que ellos la necesitaban a ella de otra manera. Así que esta relación recíproca, la gente no lo está entendiendo. Y lo que están haciendo es que están realizando esta actividad y están aislados en estos ministerios individuales, pero no están interactuando juntos como un solo cuerpo. Imaginen eso, no están funcionando como dice en Hechos capítulo 2. Dice, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. No parece que se estuviera haciendo mucho trabajo. Suena a que se está celebrando mucho, suena a que hay muchísima comida y suena a que hay mucha oración.
Suena a que hay mucho aliento. Parece que estas personas entienden su valor y su dignidad por quienes Jesús los ha hecho ser y son una nueva creación y se han reunido simplemente porque desean congregarse, porque quieren celebrar quién es Jesús, y eso fue tan entrañable que esta campaña evangelística era simplemente vivir la vida juntos, imagínate. Así que algo que es importante que comprendamos mientras vamos cerrando es que quizás no te sientas que eres valioso porque estás permitiendo que tus emociones dirijan el tren. Y lo que quiero que hagas a partir de ahora es que dejes de actuar de esa manera. No quiero que permitas que tus emociones sean las que dirijan el tren. Anhelo que puedas experimentar una vida donde estés conectado a Jesús y a sus sobreabundantes ríos, sus caudalosos ríos de su poder y de su amor para ti. Y ese fue mi mensaje de aliento para ustedes en el día de hoy. Así que, por favor, hagamos esto juntos. Disfruten sus preguntas de discusión y observen con atención cómo todo esto se desenvuelve. Y permítanse ser desafiados, pero también amándose los unos a los otros, especialmente en la manera en que se comuniquen y se brinden apoyo mutuo. Muy bien, muchas gracias a todos. Disfruten su tiempo juntos.